Hola, bienvenidos a clase número 3 del curso Adoración y Alabanza. Vamos a seguir hoy hablando del proceso que usamos para estudiar temas conectados con la alabanza y la adoración. En la clase pasada tratamos de darles algunos pasos para poder estudiar y desarrollar una teología. Ya hablamos de concordancias, el uso de léxicos, versiones interlineales de la Biblia, cómo apuntar cosas, organizar, presentar y luego aplicar lo que hemos aprendido. Y realmente lo que tocamos en esta clase fue algo más bien general. En esta clase me gustaría seguir con un modelo que utilizamos en varios cursos de IBIT, que detalla más el proceso de exégesis y hermenéutica, o sea, cómo estudiar y cómo aplicar lo que estamos estudiando. Y este modelo que usamos, aplicamos a varios textos en los cursos en IBIT y también queremos que otros lo utilicen en su estudio. Entonces es un proceso, no es el único proceso, tal vez ni el mejor, pero es excelente y se ha usado con mucho éxito, podemos recomendarlo. Bueno, voy a compartirles aquí ahora mi PowerPoint para que ustedes sigan. Y otra vez repito que si en algún momento del PowerPoint ustedes no pueden anotar la información suficientemente rápido para poder seguir, pues simplemente hagan una pausa en el video, terminen de anotar y después sigan con el video. Es la ventaja de tener un video. Bueno, en todo nuestro estudio, nosotros tenemos lo que llamamos pilares o bases de nuestras creencias y prácticas, ¿sí? Y el primer pilar es que Cristo es el centro de nuestra fe. Cristo es el centro de nuestra fe. No podemos enfatizar demasiado ese punto. Si estamos llegando a la Biblia pensando que habrá otro tema o práctica o tradición más importante que Cristo, estamos equivocados, ¿sí? Porque toda la Biblia apunta hacia Cristo como el centro de la fe. El Antiguo Testamento enfoca hacia el futuro Mesías que viene, que es Cristo. Cuando Cristo está en los evangelios, Él es destacado como la figura central y más importante. En las cartas miran hacia atrás, hacia la figura de Cristo, sus enseñanzas, su persona, sus milagros, muerte, resurrección y también su posición de autoridad completa que tiene en el reino de Dios. Cristo es el centro de todo. Entonces, tiene que ser la base principal, el pilar principal. No puede haber otra base, ¿ok? Para aclarar ya al comienzo. Ok, el segundo pilar es que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra autoridad, ¿sí? Claro que es la palabra de Dios inspirada, útil para muchas cosas, como dice en 2 Timoteo 3, 16 en adelante. Claro que hay varias formas de entender la Biblia, ¿sí? Y a veces hay maneras equivocadas de estudiar o entender la Biblia, pero nunca vacilamos de la idea de que la Biblia es palabra de Dios, ¿sí? Y vamos a tomar lo que dice, estudiar, escudriñar, aplicar, porque es una ayuda que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, con esas dos bases, vamos a seguir adelante con este modelo que utilizamos en varios cursos en IBIT para estudiar pasajes específicos. Ven este diagrama. Ven aquí arriba a la izquierda, al principio, tenemos una foto del modelo de Jerusalén en el tiempo de Cristo, más o menos unos 30 años después de su muerte y resurrección. Y usamos esta foto para ilustrar que lo que queremos hacer como primer paso siempre es entender lo que significaba el texto que estamos estudiando para la audiencia bíblica, ¿sí?
Entonces, la primera línea aquí para llenar es la audiencia bíblica. No podemos aplicar el texto para nosotros hoy si no entendemos lo que significaba para ellos, ¿sí? Entonces, muchas herramientas que utilizamos son dirigidas a ayudarnos a entender la Biblia en su contexto original, la audiencia original, ¿ok? Segundo, y pueden poner aquí a la derecha, es el río de barreras. El río de barreras, ¿sí? Entonces, vemos que cuando estudiamos la Biblia, se refiere a costumbres o prácticas o detalles, situaciones, lugares geográficos donde no tenemos toda la información, tal vez algo parcial o tal vez no tenemos nada, ¿no? Y no, sin un contexto no podemos entenderlo muy bien. Me acuerdo una frase que aparece en Judas y habla de cómo Miguel el arcángel disputaba con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Y después sigue adelante el texto como si nada. Y yo quiero decir, momento, ¿qué pasó en ese pasaje? ¿Cómo fue esa batalla entre Miguel y Satanás? ¿Qué pasó al final? ¿Y cuál es el trasfondo? Es obvio que en la audiencia original ya estaban familiarizados con esa historia y tenían suficientes detalles para entender el punto de Judas en ese contexto. Pero yo leyendo ese pasaje como 2000 años después, digo, ¿qué pasó en esa historia? ¿No? Y hay cosas en la Biblia que son así, que no tenemos la información. Entonces, el río de barreras destaca que hay cosas que tendremos que estudiar para poder achicar la distancia entre ellos y nosotros, ¿sí? Entre entender lo que ellos vivían comparado con lo que nosotros vivimos. Y incluimos en estas barreras la situación particular, como mencioné con Miguel, después el pacto nuevo o viejo bajo el cual estamos, la época en que vivían, el tiempo de los patriarcas, muy diferente al siglo XXI, el lenguaje en que fue escrito, y a veces hay un poco de duda, tenemos hebreo y griego, seguramente, pero también había arameo y tal vez otras secciones de la Biblia que fueron escritas en otros idiomas temporalmente, por lo menos. Y por supuesto la cultura, cómo se expresaban, qué frases usaban, qué prácticas utilizaban en la vida diaria, para el comercio, para la familia, para adoración. Todo esto puede tener muchas diferencias entre el tiempo de ellos y el tiempo de nosotros. Entonces, hay a veces como un río de barreras que impide que nosotros lleguemos al sentido original del texto, y por eso es importante reconocer las barreras que hay en este río y después tratar de superarlas una por una, si es posible. Y hay maneras de lograr mucho de eso. Ok, el tercer paso en este modelo es aquí abajo a la izquierda, y es el puente de principios. El puente de principios, o podríamos decir el puente de interpretación. Porque aún si hemos estudiado las barreras y diferencias en el primer tiempo, aún así habrá cosas que conectan ese tiempo con el nuestro y cosas que tenemos en común con ellos a pesar de la distancia de tiempo y estos factores que hemos mencionado, ¿sí? Entonces, el tercer paso es un intento para confirmar cuáles son los principios que son parecidos o iguales y así poder conectar el texto bíblico antiguo con nuestra situación hoy, ¿sí? Y por supuesto, esto requiere algo de interpretación. Un ejemplo de esto podría ser el beso santo, ¿no? Que deben saludarse con un beso santo. Bueno, eso es diferente en muchos países. En las iglesias, en la cultura, no se saluda con un beso, ¿no? Se parece un poco raro y solamente para personas que están enamoradas. Pero en otras culturas lo hacen hoy en día también, ¿ok? Bueno, sea cual sea la práctica específica y cómo se besa, por ejemplo,
podemos entender ese pasaje que hay un principio de saludar uno al otro, ¿sí? En la iglesia. Entonces, el puente de principios ahí dice que el principio clave es saludarse con amor, ¿sí? Sea un beso, una mano, un abrazo. El principio detrás de todo es saludarse, ¿no? Entonces, tratamos de construir un puente que nos ayude a conectar los tiempos viejos y los tiempos modernos, ¿sí? Y cuando hayamos hecho eso, ya seguimos al paso 4, aquí abajo a la derecha, que es el mundo actual, y tenemos una foto aquí de Houston. Y la idea es que, habiendo hecho este trabajo de entender el contexto original, reconocer las barreras, mirar los principios que conectan, que con todo eso llegaremos a entender cómo aplicar esta idea un poco mejor. En algunos casos es bastante fácil hacerlo, ¿sí? En muchos casos. De hecho, yo diría que 80% de la Biblia y más se puede leer y entender bastante fácilmente sin muchísimo trabajo, ¿sí? Pero hay algunos pasajes que tienen frases tal vez de interpretación, frases de jerga, como decimos en Buenos Aires, que no se entienden fácilmente, o situaciones, y por eso tenemos que trabajar y después aplicarlo, ¿ok? Entonces vamos a tomar cada paso de este modelo y profundizar un poco más en qué consiste cada paso, ¿ok? Y otra vez digo que es algo parecido a lo que hacíamos en la clase pasada, ¿sí? Pero este proceso fue más general y este proceso es más específico. Ok, entonces, tomando cada paso, comprender el texto en su contexto original, ¿ok? Entonces, otra vez eso, comprender el texto en su contexto original. Es la primera parte de entender la audiencia bíblica, ¿ok? Y debajo de esto tenemos varias letras, de hecho 5 letras que destacan cómo comprender el texto, ¿ok? Primero, o la A aquí, leer el texto con suma atención para observar los detalles. Leer el texto con suma atención para observar los detalles, ¿sí? Es increíble cuántas veces pensamos que sabemos exactamente lo que dice el texto y al volver a leerlo con cuidado hay una frase, una palabra que es diferente a lo que recordamos, ¿no? Y tal vez hemos citado mal ese pasaje en la mente por años, pero cuando leemos el texto pues ya nos damos cuenta que hay un detalle más que nos puede ayudar a entender, ¿ok? Entonces, primero, leer el texto con suma atención para observar los detalles. La segunda parte aquí es escudriñar la gramática y el vocabulario. Y vamos a dar ejemplos de cada uno de estos en un momento, porque este es el paso más complejo y más largo de los 4 pasos, ¿ok? En cuanto al modelo. Entonces, en esto tenemos que escudriñar la gramática y el vocabulario. Tercero, considerar el contexto histórico. Después, considerar el contexto literario. Y después, al final de todo eso, resumir el significado a la audiencia bíblica en 1 o 2 frases. ¿Ok? Vamos a hablar de todo esto más. Pero estos son los 5 pasos que juntos forman la parte de estudiar el texto y ver lo que significa para su audiencia original. Ok, vamos a ir ya a cada parte de este primer paso. Ok, repetimos que hay que leer el texto con suma atención. Ok, primero, con esta atención, toma en cuenta el contexto inmediato. ¿Sí? Que si ignoramos el contexto inmediato, pues vamos a interpretar mal el pasaje. Yo escuché una historia una vez de un hombre que tenía la costumbre de buscar la voluntad de Dios
agarrando la Biblia, cerrando los ojos, abriendo la Biblia y poniendo el dedo en un pasaje para ver qué es lo que Dios quería ver, ¿no? Entonces, un día estaba enfrentando una situación difícil y ahora dice, Dios, muéstrame tu voluntad, y agarra su Biblia y cierra los ojos, abre la Biblia, apunta con el dedo y mira el pasaje y dice, y Judas fue y se colgó. Dice, wow, eso, Dios, no sé si quieres que yo haga eso, me parece tal vez, voy a intentar otra vez. Entonces cierra otra vez, cierra la Biblia, abre en otra forma, después pone el dedo y mira, dice, vete tú y haz lo mismo. Bueno, como 2 veces, no puede ser. Una tercera vez voy a intentar y cierra otra vez y abre y apunta y mira, dice, lo que vas a hacer, haz pronto. Bueno, 3 pasajes conectados, sí, pero no con ese sentido. Obviamente Dios no quiere que ese hombre vaya para ahorcarse pronto, ¿no? Entonces nos reímos, pero a veces nuestros patrones de estudiar los textos han sido parecidos, ¿no? Hemos ido a un versículo, hemos leído eso, lo hemos usado a veces como un martillo para clavar algo o para pegar a alguien y ganar un argumento. Y después hemos ignorado el contexto inmediato, ¿ok? Entonces tenemos que ser justos y honestos con los pasajes y notar el contexto es muy importante. También ayuda en este paso si leemos el texto varias veces, ¿sí? Y si no manejamos hebreo o griego, que es el caso de muchos, pues ayuda a tener varias versiones, ¿sí? Y si sacamos 4 versiones de la Biblia, la Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Biblia, ¿cómo es? Nueva Biblia de los Hispanos, LBLA, o sea, si tenemos 4 versiones y miramos las 4 y son casi iguales, no hay realmente mucha diferencia, podemos estar bastante seguros que ese es lo que significa. Pero si miramos las 4 versiones, y hay diferencias bastante llamativas, decimos, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tradujeron de 4 formas el mismo versículo? ¿Sí? Entonces, cuando comparamos versiones, nos ayuda a entender dónde están los posibles problemas en entendimiento. ¿Okay? Y también en este paso es importante comparar lo que leímos con otros textos escritos por el mismo autor. Por ejemplo, si estamos mirando un pasaje de Pablo y él tiene el mismo tema de que habla en otra carta también, pues no vamos a leer solamente lo que dice sobre el tema en una carta, sino que vamos a tomar las 2 juntas y comparar lo que dice Pablo, ¿no? Y eso es muy bueno, es lo que tratamos de hacer como padres o como maestros que queremos comparar siempre y decir lo mismo a cada audiencia. Pablo fue así también, no quería confundir diciendo 2 cosas distintas a 2 audiencias distintas, ¿sí? Entonces, a veces cuando parece que hay una contradicción entre 2 pasajes de Pablo o de Santiago, o entre Pablo y Santiago, pues queremos ir comparando textos primero del mismo autor y luego autores distintos, ¿ok? Eso es solamente leer el texto. Ven cuánta atención estamos poniendo a leer el texto primero, ¿sí? No queremos empezar con comentarios, con diccionarios, queremos empezar con el texto y realmente prestar atención y dejar que el texto hable, ¿ok? Bueno, ya he dicho estos, ¿ok? La segunda parte de paso 1 de comprender el texto, ¿ok? Es escudriñar la gramática y el vocabulario, ¿ok? Y aquí tenemos básicamente la gramática de griego y de hebreo, los 2 idiomas de la Biblia, hebreo para Antiguo, griego para Nuevo Testamento, ¿sí? Y como hablamos en la vez pasada, hay herramientas para ayudarnos a llegar a las palabras originales sin poder hablar griego o hebreo, ¿sí? Y mencionamos las versiones interlineales que nos destacan la palabra original. Mencionamos la concordancia de Strong's
donde vamos desde la concordancia, desde la versión interlineal, y llegamos a las palabras originales. Hablamos de los comentarios que a veces dan luz a cierta parte del texto y del texto original también. Y también mencionamos diccionarios bíblicos, ¿sí? Entonces, todo esto forma parte de escudriñar la gramática en los idiomas originales. Y si necesitan un repaso, pues pueden volver a mirar ese video, esa parte, y también mirar las herramientas que mencionamos en línea o en la biblioteca para poder estudiar al fondo la gramática y el vocabulario. ¿Okay? Después tenemos una tercera parte de comprender el texto, y esto es considerar el texto y contexto histórico. Considerar el contexto histórico, ¿ok? Y primero aquí vemos herramientas que nos ayudan a hacerlo también. Mencionamos los comentarios, los diccionarios bíblicos, recursos de internet, mapas, etc. Hay varias herramientas que nos facilitan el proceso de entender la parte histórica, ¿sí? Cuáles reinos gobernaban en ese tiempo, quiénes eran los reyes, cuáles eran los eventos principales, especialmente en lugares como las profecías del Antiguo Testamento, cuando Isaías está hablando del rey y de esta batalla y esto va a pasar. La cuestión para preguntar es, ¿y cuándo ocurrió esto? ¿Qué estaba pasando cuando Isaías lo miró y recibió la palabra de Dios para profetizar en esa situación? Porque si no sabemos cuál fue la situación en la cual estaba Isaías, no podemos comprender el texto muy bien, ¿sí? Y es así con muchas cosas, con los salmos, ¿sí? Cuando leemos un salmo, a veces nos dice, este salmo fue escrito cuando David huía de Saúl. Y eso nos ayuda, sí, es parte del salmo original. Pero a veces no hay nada, no dice nada, y queremos saber, bueno, ¿en cuál contexto ocurrió esto? Y los comentarios y diccionarios, etcétera, nos dan pistas acerca del contexto histórico. Y todo eso nos facilita el entendimiento de la historia. ¿Ok? Después, en algunas ideas aquí, algunas preguntas que nos ayudan a pensar, hay que preguntar, por ejemplo, ¿esta instrucción es específicamente para este contexto histórico? O sea que cuando Dios hablaba con Gedeón, había cosas que le dijo a Gedeón específicamente que eran solamente para Gedeón, que no debemos copiar. ¿Okay? Bueno, por ejemplo, cuando Gedeón pone pruebas a Dios de tener la piel de la oveja mojada la mañana siguiente y la tierra seca alrededor. Bueno, ¿eso es algo que solamente para Gedeón que él hacía? ¿O esa es la forma de buscar la voluntad de Dios? Que debemos buscar muchas pieles y cada mañana sacar pieles de la casa y ver qué está mojado o seco. Bueno, parece que eso es para Gedeón específicamente, ¿no? Pero cuando Dios dice, obedéceme, vas a salir y ganar la victoria. O sea, tal vez hay principios ahí de confiar en Dios que son para Gedeón y para nosotros también, ¿ok? Entonces, una pregunta buena es si es para esa persona o ese tiempo, ese grupo específicamente, o es para nosotros también, ¿ok? Una segunda idea es prototipo o arquetipo, ¿ok? Un poco complicado esto, es prototipo o arquetipo. Arquetipo se escribe A-R-Q-U-E-T-I-P-O, ¿ok? Un prototipo de algo como un avión es la primera versión que sacan, ¿sí? Y se ve con todo y es lindo, pero tal vez tiene cosas para pulir. Entonces prueban el prototipo y después hacen las correcciones y cuando llegan al modelo que está bien, pues ya viene a ser el arquetipo para todos los demás, el patrón para los demás aviones que van a hacer, ¿no? Entonces podemos tener varios eventos en la Biblia que son más o menos un buen ejemplo
de cómo funcionó Dios con cierta persona o en cierta situación, pero tal vez no son arquetipos que son patrones exactos para todo lo que vamos a hacer. ¿Ok? Cuando vemos, por ejemplo, el caso de David en 2 de Samuel 6, cuando él quiere adorar a Dios y la forma que él eligió es ir a buscar el cofre del pacto, traerlo a la ciudad de David para poner en su carpa, en el tabernáculo, y él venía bailando con toda fuerza frente al arca y había las siervas ahí que festejaban con él y la gente gritando y todo eso. Bueno, eso fue la forma en que David eligió alabar a Dios en esa ocasión. Bueno, es un buen prototipo en que hay varias cosas que son excelentes. El fervor de David, la celebración de Dios, respetar las cosas de Dios como el cofre del pacto, darles un lugar importante en el tabernáculo, en la vida. O sea, hay cosas que hay que seguir, hay que mantener. Pero si ese es un arquetipo de cómo debemos festejar y adorar todo domingo, pues no vamos a ir bailando al santuario cada domingo, no vamos a quitarnos la túnica, no vamos a estar tal vez danzando y todo eso. O sea que no es un arquetipo, un patrón exacto para seguir, un paradigma para seguir. ¿Ok? Entonces, otra vez, es buena pregunta hacer cuán fielmente debemos seguir este modelo. Y de hecho, muchos de los argumentos o las divisiones en las iglesias tienen que ver con prácticas del primer siglo. Y la pregunta es, ¿eso es prototipo, algo para copiar en principio, o es arquetipo que hay que evitarlo exactamente así? ¿Ok? Y hay diferencias de opinión acerca de varias prácticas. Y una tercera pregunta es si es prescriptivo o descriptivo. Si algo es prescriptivo o descriptivo. Prescriptivo es más como alguien que prescribe cierta cosa o acción. Es como vas al médico y él te da una receta que prescribe exactamente lo que hay que tomar y cómo tomarlo. Y él dice, es exactamente lo que tienes que hacer. Bueno, está bien, vamos a usar eso y comprar exactamente ese medicamento y tomarlo en el horario indicado, con comida o sin comida, todo detalle perfecto, prescriptivo, ¿ok? O puede ser algo descriptivo, que bueno, fui al médico, me dio una receta, pero en la actualidad lo que pasó es que no tenían la receta esa en la farmacia, compré otra muy cercana, y lo tomaba, pero a veces fracasaba en el horario, me olvidaba a veces y después ya no fue exactamente lo que quiso el médico, ¿sí? Ese es descriptivo, describe lo que pasó, ¿no? Y hay que preguntar eso también en los eventos bíblicos. Para volver a David, podemos ir a 2 de Samuel 11 y 12 y leer la historia de David y Betsabé. Y cómo él la vio y cómo la invitó a su palacio, se acostó con ella, después estaba embarazada y luego él trató de fingir que no fue él y que llamó a Urías y fue un desastre y Urías terminó muerto. ¿Ok? Bueno, la pregunta es, ¿eso es prescriptivo o descriptivo? Porque algunos dirán, mira, todo lo que hay en la Biblia hay que hacer porque está en la Biblia. Bueno, ok, respetamos la Biblia, vamos a 2 de Samuel 11, está en la Biblia, queremos hacer eso, lo que hizo David con Betsabé y Urías. Bueno, obviamente no lo creo, ¿no? No es una historia prescriptiva, no prescribe, no dice exactamente lo que Dios quiere para sus líderes, ¿no? Cómo se portan. Es descriptiva esa historia, ¿sí? Que ellos se metieron la pata, ellos se equivocaron y más que nadie David describió lo que pasó, pero no fue voluntad de Dios, ¿no? Y otra vez hay que preguntar acerca de creencias o prácticas que vemos en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. ¿Es prescriptivo
exactamente lo que Dios quiere para imitar y obedecer? ¿O es descriptivo? Es como lo hicieron en Corinto, o en Roma, o en Éfeso, pero realmente no debemos imitarlo hoy. ¿Ok? Una pregunta importante. Entonces, es otro paso clave en comprender el texto en su contexto original. Después debemos considerar el contexto literario, ¿ok? Y eso tiene que ver con qué tipo de literatura es. ¿Es poesía? ¿Es narración? ¿Qué tiene que ver? ¿Es apocalíptico? ¿Es pura historia? ¿Qué es? Y eso a veces nos indica si debemos tomar algo literalmente o no. Si estamos hablando en Apocalipsis y habla de que había un río de sangre que salía hasta casi la altura de un caballo. Bueno, ¿cómo entendemos eso? Si realmente había o va a haber ese río de sangre exactamente, literalmente, los muros del cielo van a ser de tanta grosura o va a haber 12 puertas en el Nuevo Jerusalén. O sea, ¿cómo entendemos esos pasajes? Bueno, según el tipo de literatura, vamos a entender que algo es más bien metafórico o algo es más bien literal, ¿sí? El estilo tiene que ver. Y el estilo del autor también tiene que ver. Se nota muchas veces cuando un autor está siendo sarcástico, ¿sí? Y ya sabemos entenderlo. Cuando Cristo dice, si miras a una mujer con codicia, quítate el ojo para evitar ese pecado. En serio, es literal eso. Realmente Cristo quiere que quitemos ojos y cortemos manos para evitar pecar. Obviamente quiere que evitemos el pecado. Y obviamente es muy importante, pero si tenemos hombres que piensan o hacen mal 4 veces en total, pues ya están sin ojos y sin manos. y obviamente no es el propósito de Cristo hacer eso, ¿no? Entonces hay que entender cuando estamos usando hipérbole o cuando es sarcástico, cuál es el estilo del autor, algunas tácticas o herramientas literarias. Y todo eso nos ayuda a entender el contexto literario. Y finalmente, en esta parte de comprender el texto, cuando hayamos terminado toda esta investigación, pues debemos tratar de resumir el pasaje original y su significado para la audiencia bíblica. O sea, ¿qué es lo que ellos hubieran entendido escuchando ese pasaje? ¿Ok? Y si podemos hacer eso, pues es probable que entendamos bien el pasaje. ¿Ok? Ven que obviamente este primer paso requiere mucho trabajo. Y cuando estamos hablando de un tema tan grande como la alabanza, la adoración, va a haber tal vez cientos de pasajes, ¿no? En algunos de los pasajes va a ser tan obvio que no necesitamos escudriñar con tanto detalle muchos pasajes, va a ser obvio. Pero con otros pasajes que no son tan obvios y que tienen variedad en cómo se leen en español, pues es una señal para parar y hacer una lista de esos pasajes y estudiarlos uno por uno. No es fácil, tampoco es rápido, pero es fiel, es bueno, da una buena base para entender la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos así, mostramos el respeto que tenemos para la palabra y para Dios, ¿sí? Porque Dios se lo merece y la palabra de Dios se lo merece. Ese tiempo, ese esfuerzo. ¿Okay? Muy bien. Bueno, vamos al segundo paso, finalmente, del modelo que tenemos, que es medir la anchura del río que hay que cruzar. ¿Ok? Y en este paso vas a preguntar cuáles son las diferencias entre la audiencia bíblica y nosotros. ¿Cuáles son las diferencias entre la audiencia bíblica y nosotros? ¿Ok? Una pregunta sencilla, pero difícil de detectar a veces. ¿Ok?
Y en esto, lo que mencionamos antes, vamos a tomar en cuenta cosas como el pacto bajo el cual vivían, como pacto de ley de Moisés, pacto de Cristo y su sangre, tiempo de los patriarcas, donde no existía la ley ni llegamos al tiempo de Cristo, pacto del tiempo de Noé, pacto del tiempo de Adán y Eva, pacto de los cristianos después de la resurrección de Cristo. O sea, que tomando en cuenta el pacto, también nos influye cómo entendemos un texto. También el lenguaje, este idioma griego, hebreo, arameo, entender las matices otra vez, y habremos hecho mucho de eso en este primer paso. La cultura misma, porque si pensamos que la cultura de Israel siempre va a ser igual a la cultura norteamericana, estamos errados. Muchas diferencias en cómo ven el mundo, en la perspectiva de lo que es importante, cómo ven la comunidad o el individuo, muchas diferencias culturales, y normalmente cuando erramos tiene que ver con algo así, cultural, que no entendimos bien. Hasta ciertas frases, por ejemplo, muestran una diferencia en la cultura, ¿no? Entonces podemos prestar mucha atención a la cultura. La parte histórica también del primer paso, eso nos ayuda con la cultura. Y después, la situación específica en la cual estaba. Una pregunta que se ha repetido mucho es en el caso de Pablo y las damas en 1 Corintios 11 y 14 o 1 de Timoteo 2, pues esa situación específica fue para, lo que dijo Pablo fue para esa iglesia y esa situación específica, o es para nosotros también. Hay que diferir muy bien para estudiar esa pregunta y ver cómo contestamos. Y después la época, un poco como el pacto, ¿sí? Que se nota que las épocas son muy distintas en el tiempo bíblico, ¿sí? Ahora, una cosa interesante es que a veces había más similitudes culturales y de lenguaje, de situaciones entre las naciones del mundo. Por ejemplo, los israelitas a veces tenían prácticas muy parecidas, o los hititas, los babilonios, los romanos, y eso me sorprendió un poco cuando lo aprendí, que había formas parecidas de la ley, o sea, casos de la ley, había formas de vestidos parecidas. El plan del templo de Salomón era parecido a templos de Fenicia, y yo pensaba siempre, no, lo que tiene Israel va a ser totalmente original, no tendrá nada que ver con las naciones, porque Dios no quiere que sean como las naciones. Pero en muchos casos había similitudes en varias áreas de la vida con Israel y las naciones alrededor. La cuestión es, en las cosas más importantes, había distinciones y diferencias o no, ¿ok? Pero todo eso de la época, pacto, cultura, situación, hay que estudiarlo para ver cuán ancho es ese río y cuántas diferencias nos separan. Ok, después tenemos el puente de principios, ¿sí? Y vamos a tratar de averiguar cualquier semejanza entre la audiencia original y nosotros. Ok, ese es el puntito rosado que vemos aquí. Tratar de averiguar cualquier semejanza entre la audiencia original y nosotros. Ok, entonces lo que buscamos en este paso es ¿cuál es el principio teológico en este texto? ¿Cuál es el principio teológico en este texto? Y debajo de eso, hay que recordar que este principio teológico forma parte del significado. O sea que cuando llegamos al principio teológico, es parte de lo que vamos a comprender y aplicar. Y también debemos descubrir el significado. Descubrir el significado.
Ahora, ¿por qué digo eso? Porque es la meta, es obvio que hay que descubrirlo. La imagen que quiero ponerles es, por ejemplo, cuando alguien quiere buscar un tesoro, así, va a un campo y empieza a excavar tal vez con una pala y de repente él encuentra una caja de oro. ¿Sí? ¡Wow! Impresionante, ¿no? Lo descubrió. Ahora, ¿qué tal si esa persona se entera al día siguiente que cuando otra persona escuchó que iba a excavar ahí, que fue antes y enterró esa caja de oro, ¿no? Sabiendo que lo iba a descubrir. Ya cambia la cosa un poco, ¿no? Especialmente si la segunda persona pone monedas falsas de oro, ¿no? Entonces la segunda persona ha arruinado lo que era la sorpresa para la primera, ¿sí? Él creó cierta situación y realmente no fue un descubrimiento al día siguiente. En la Biblia pasa algo parecido, ¿no? Que nosotros ya creemos algo en nuestras vidas, ¿no? Y nosotros decidimos, antes de ir a la Biblia, lo que vamos a creer y lo que vamos a descubrir cuando vamos a la Biblia, ¿no? Entonces, realmente no estamos descubriendo nada, no estamos dejando que la Biblia hable primero, estamos diciendo, bueno, ya sé lo que creo y no voy a dejar que la Biblia me cambie de idea. Cuando tal vez la Biblia me enseña otra cosa y estamos ignorándola porque nos sentimos más cómodos con lo que creemos o hacemos ya. ¿Ok? Entonces estamos creando algo, un sentido para la Biblia, en vez de ir a la Biblia y dejar que la Biblia nos enseñe, descubrir lo que la Biblia nos enseña. Yo creo que todos nosotros lo hemos hecho en algún momento, ¿no? Nadie lo ha evitado, porque crecemos con padres o personas que respetamos y preguntamos algo como niño, ¿y qué dice la Biblia? ¿Y por qué hay que hacer eso? Y la gente nos contesta y nos aferramos a eso porque confiamos en la persona y aceptamos eso tal vez por años. Sí, es lo que dice la Biblia. Sí, es lo que enseña la Biblia, es la práctica. Y después de 20 años tal vez alguien dice, ¿por qué dice la Biblia eso? ¿O realmente dice así? Y vamos a la Biblia y si somos honestos a veces leemos algo y dices, wow, la Biblia no dice eso exactamente. O la Biblia no enseña eso. Wow, entonces estuve mal en este tiempo. ¿Qué hago ahora? Y ahí otra vez con la pala para ir excavando cuidadosamente, estudiando para descubrir lo que realmente enseña la Biblia. ¿Ok? Entonces tendremos pues aquí dice escribir el principio teológico en una o dos frases. ¿Sí? Tendremos el principio después de estudiar. ¿Ok? Ya dimos el ejemplo de, por ejemplo, el beso santo, ¿no? Cuando estudiamos esos pasajes, nos damos cuenta que el principio es saludar. La práctica de cómo saludamos puede variar. O si usamos otro ejemplo, cuando vamos a Juan 13 y miramos cómo Jesús lava los pies de los discípulos. Bueno, la pregunta surge, ok, ¿es un prototipo que debemos imitar es un arquetipo que debemos imitar exactamente? Cada domingo vamos a ir lavando los pies a todos. ¿O es un prototipo? Es descriptivo que describe lo que Jesús hizo para servirles esa noche. ¿Sí? Bueno, creo que la mayoría de nosotros no nos aferramos al lavamiento de pies, ¿no? Nos aferramos al principio detrás de eso, que es servicio en la forma que sea necesaria. Y si agarramos ese principio teológico, hemos entendido bien el texto. Ahora, no hay nada malo si quiero saludar con un beso o si quiero lavar pies a alguien, ¿sí? Pero la idea es que nosotros debemos agarrar el principio como lo más importante y ver cómo se aplica. Y después hablamos de la aplicación, ¿ok? Entonces ya hemos tocado 3 pasos
de comprender el texto en la audiencia original, después reconocer las barreras en el río de obstáculos, y tercero, buscar los principios teológicos que nos sirven como puente para conectarnos con la audiencia original. Y finalmente, queremos llegar a poder comprender el texto en nuestro contexto. Entonces, aquí, por ejemplo, unas preguntas surgen. ¿Cómo debe un cristiano aplicar el principio teológico en su vida? ¿Okay? O sea que una vez que tengamos los principios, las ideas bíblicas, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Okay? Aunque hay a veces pocos principios teológicos, muchas veces tienen muchas aplicaciones, ¿sí? Entonces, un principio de servir, bueno, es un principio, ¿sí? Un principio de saludar es uno, pero cómo podemos servir o cómo podemos saludar, puede haber 5 formas de hacerlo, ¿sí? Entonces, esa es la idea de este paso de la aplicación. Y en este caso, pues, los líderes de cada iglesia y los cristianos en cada lugar deben usar su buen juicio que el Señor les ha dado para ser astutos, ¿sí? Inocentes, astutos, para agarrar los principios y aplicarlos sabiamente en cada lugar, ¿ok? Estando en Texas, en mi iglesia, este domingo no voy a ir al servicio y saludar con un beso a los hermanos. Tal vez me echarían, ¿no? Tal vez mirarían, ¿qué pasó a Esteban? Hay que hablar con él o con su esposa, a ver qué está pasando. Pero si voy a Argentina y saludo a todos con un beso, estoy en casa, ¿sí? Que es muy natural. Y en Brasil, 2 besos, ¿no? Una en cada mejilla. Así que hay que tener cuidado en cómo aplicarlo en cada paso. Ok, entonces, resumiendo el método, tenemos estos 4 pasos, ¿sí? Comprender el texto en su contexto original, medir la anchura del río que hay que cruzar, cruzar el puente de principios y después comprenderlo para nosotros en la aplicación en nuestra cultura. Ahora, habiendo dicho eso, quiero decir unas palabritas más y casi terminamos. 7 lo que llamamos barandas básicas. 7 cosas o actividades que nos ayudan a confirmar que nuestra interpretación de los textos es fiel, que es cierta, ¿sí? Porque a veces, si obramos mal o si no entendemos todo, llegamos a una conclusión bastante rara y decimos, no, lo estudié, lo dice la Biblia, y la gente alrededor que también ha estudiado dice, no creo, creo que necesitas volver a estudiar. Vamos juntos a estudiar, ¿sí? Entonces hay algunas cosas que nos ayudan a confirmar y no salir por las vías ahí, ¿ok? Primero, ser honestos en el acto de la comunicación, ¿ok? Ser honestos en el acto de la comunicación, que cuando un texto dice, había un perro marrón ahí, normalmente, según las reglas normales, va a significar eso, ¿ok? O sea que normalmente estamos tomando el sentido sencillo de una frase y siendo honestos, ¿ok? No vamos a empezar diciendo, bueno, y en la Biblia un perro marrón siempre significa que es Satanás atacándonos. Momento, ¿cómo llegaste de un perro a Satanás? ¿No? Bueno, si hay un contexto donde se ha hablado de Satanás y después que a veces se disfraza y actúa como un perro, bueno, tal vez en ese contexto entendemos el perro marrón como Satanás. Pero fuera de ese tipo de contexto, queremos ser bastante honestos y sencillos en cómo estamos mirando los textos, ¿ok? Así que bastante sencillo. Número 2, obviamente queremos mantener la exégesis esmerada, ¿ok? Y exégesis es todo el proceso de mirar idiomas y detalles y matices y contextos. Todo ese proceso es exégesis, ¿no? Y en griego la palabra exégesis, ex es fuera, y estamos mirando el texto
y quitando, sacando del texto, tomando fuera del texto el sentido. Eisegesis es en. Entonces, cuando metemos un significado en el texto, es lo que ya creemos y queremos que ese texto lo diga, entonces vamos a interpretar de cierta forma para que el texto diga lo que yo quiero. Eso no es tan honesto. Debemos tener exégesis honesta ahí. Tercera baranda es mantener el énfasis en las cosas más importantes. Mantener el énfasis en las cosas más importantes. Y eso es cuando tenemos en mente siempre que Cristo es el centro de la fe, que los mandamientos claves según Cristo son amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? O sea que esos son los pilares centrales. La Biblia es palabra de Dios. O sea que Dios no va a ir en contra de esos principios básicos, ¿sí? Especialmente tan importantes. Dios no se contradice de esa forma, ¿ok? Entonces, cuando llegamos con la conclusión que parece decir que debemos odiar al hermano, o que realmente una práctica de lo que hacemos en la iglesia es mucho más importante que amar al hermano, pues algo está mal, ¿ok? Que estamos olvidando las cosas más importantes, como Cristo, como el amor, etc., ¿ok? Nos ayuda a ser honestos. La cuarta baranda es la actitud que tenemos al estudiar y compartir, ¿ok? Todos queremos tener la razón, queremos ser correctos en lo que entendemos y practicamos, pero a veces no entendemos todo y a veces nos equivocamos y a veces la gente no está de acuerdo con nosotros y decimos, la tentación es insistir que tenemos la razón o empezar a atacar al hermano si no está de acuerdo conmigo, especialmente si él me atacó primero. Pues debemos parar y decir, mira, ¿cuál es mi actitud que tengo aquí? Yo quiero tener la razón, ¿sí? Pero debo ser humilde y reconocer que tal vez no la tengo todo o que hay cosas que puedo aprender. Entonces, si mi actitud es humilde, es buena, escucha a los demás, es buena baranda para mantenerme fiel, ¿sí? Si mi actitud es soberbia, si no aguanto a los demás, si les ataco, si no acepto ninguna corrección, algo está mal en mi actitud, ¿sí? Número 5, la comunidad de creyentes. Bueno, para nosotros tenemos la bendición de tener la iglesia con nosotros. También tenemos la bendición de tener 2000 años de historia de la iglesia. Hermanos y hermanas que han luchado con los mismos temas y problemas, tentaciones, etcétera, que nosotros. Tenemos miles de años y millones de ejemplos de personas que nos pueden enseñar. ¿Okay? Yo necesito aprovechar ese tesoro y no ignorarlo, ¿sí? Yo debería poder escucharle a alguien en el 4º siglo en la historia de la iglesia. Si escribió algo acerca del Espíritu, bueno, tal vez me tiene algo para enseñar él, ¿sí? Tal vez jamás lo pensé. O tal vez si mi estudio me lleva a tal conclusión y nadie en la historia de la iglesia ha pensado de esa forma, es una señal que tal vez yo estoy equivocado y no millones de personas. Ahora, no digo eso pensando que siempre debemos hacer las cosas de la misma forma que hemos hecho toda la vida, porque podemos estar equivocados en eso también, ¿no? Los cristianos, algunos cristianos por siglos en Estados Unidos tenían esclavos y pensaban, bueno, está bien, y mis padres y abuelos, bisabuelos, por generaciones hemos tenido esclavos y la Biblia habla de esclavos y obedecer a los amos, es bíblico. Pero todos reconocemos que obviamente la esclavitud no es una condición ideal cristiana para nosotros, ¿no? Entonces debemos estar listos para cambiar también si vemos que la comunidad nuestra ha estado en error. ¿Okay? Entonces la comunidad es muy importante.
Número 6, los intangibles. A veces ni podemos definirlos, pero a veces cuando llegamos a una situación o una decisión y vemos la reacción de las personas y pensamos y oramos y no nos sentimos cómodos, ¿no? Que no tenemos paz acerca de una acción y estamos buscando el corazón de Dios y la voluntad de Dios honestamente, con humildad, y no estamos en paz. Tal vez el Espíritu está indicándonos algo, ¿sí? Los intangibles también ayudan a determinar. Y finalmente, la baranda principal, como empezamos aquí, es Cristo mismo, ¿sí? Necesito comparar mis conclusiones con la persona y la enseñanza y el ejemplo de Cristo. Y si mi conclusión de mi estudio va en contra de lo que Cristo haría, o no es como el carácter de Cristo, pues estoy mal. Y debo parar y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal en este estudio? Y volver a mirarlo, ¿ok? Porque Cristo es el centro. Queremos ser como Él, queremos imitarlo, queremos obedecerle. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, nuestras conclusiones tienen que estar de acuerdo con el carácter, la enseñanza y la persona de Cristo. Bueno, algunas conclusiones y ya terminamos. Número 1. A ver. Nuestra hermenéutica, o sea, cómo interpretamos, frecuentemente no ha sido igual a la complejidad de las escrituras o la vida real. ¿Ok? A veces hemos buscado soluciones tan fáciles porque no queríamos meternos en el estudio, somos perezosos o iría en contra de mi amigo o de mis padres. A veces nuestra interpretación no ha sido igual a la complejidad de las escrituras ni la vida real, ¿no? Y todos nosotros hemos chocado con esta pared, ¿no? Ejemplos de cómo manejamos el tema de divorcio, cómo manejamos el tema de los homosexuales, ¿sí? Sería fácil decir no y no, y listo, ¿no? Pero como cristianos y líderes en la iglesia, hay personas que han errado en esas dos áreas y no debemos solamente darles la cara con un no, sin hablar, sin entender, sin considerar, sin estudiar, pues vale la pena y ellos merecen que tomemos tiempo para entender la complejidad de las escrituras y la complejidad de la vida real. ¿Sí? Eso es uno. Número 2 es la realidad que todos interpretamos. Todos interpretamos. La cuestión es si lo hacemos bien o mal. ¿Sí? No hay cuestión si interpretamos o no. Podemos mirar 100 ejemplos en la Biblia y vemos que hemos hecho una interpretación. ¿Ok? Pero la cuestión es correctamente o no, bien o mal. Y con número 3, aquí, conectado con 2, nosotros creemos en la inspiración de la Biblia, ¿sí? O sea que cuando vamos a estudiar la Biblia, la base de eso es palabra de Dios. Dios nos dio la Biblia inspirada, ¿ok? Entonces no hay cuestión de la inspiración de la Biblia ni de Dios. La cuestión viene en cómo nosotros interpretamos. Entonces, aunque creemos en la interpretación de la Biblia por Dios, no necesariamente creemos en la interpretación correcta de nuestros hermanos, ¿sí? Porque nos equivocamos a veces. Entonces, debemos estar listos para poder reconocer que a veces nuestra interpretación puede estar equivocada. No somos inspirados siempre en la interpretación y debemos trabajar juntos para poder entender el texto bien. Y después, número 4, el estudio detallado frecuentemente es difícil y doloroso. Y agregaría, requiere mucho tiempo a veces, ¿no? Y hay que considerar este dolor como dolor de crecimiento y concedernos a nosotros mismos el tiempo necesario para crecer, ¿sí? Muchas veces no hay apuro para decidir algo.
Y a veces cuando la gente nos presiona, tienes que decirme ya, esta noche, hay que preguntar, ¿y por qué tanta presión? Porque pocas veces el apuro es de Dios. Pocas veces la presión es de Dios. Normalmente cuando la gente nos pone en aprietos, nos apura, nos presiona, algo está mal, ¿ok? Entonces debemos tomar el tiempo para estudiar bien, esforzarnos y llegar a una conclusión bíblica. No quiere decir que todo necesita llevar 10 años para decidir tampoco, ¿no? Pero no queremos actuar sin tratar de poner una buena base bíblica cristiana. Bueno, espero que esto les haya ayudado en un proceso más detallado para estudiar las Escrituras. Esto combinado con la clase pasada debería darles un modelo bastante sencillo para aprovechar estas herramientas y así llegar a entender bien el mensaje de la Biblia. Que el Señor los bendiga. Gracias por su atención.